Bueno, a principio de mes tuvimos una reunión especial como cada primer viernes de cada mes, en el cual también participamos de la Cena del Señor y donde también recibimos la visión, la palabra profética del mes. Este mes justo coincidía también con la campaña que estábamos realizando de Argentina Oramos por Vos y todo, bueno, sumó a la declaración profética de este mes, que era posicionados, ¿sí? Esa fue la palabra que nos trajo NASA en ese día. Y pensando en esto, NASA también nos habló de muchas cosas. En eso había mucho por decir en qué estamos posicionados. Realmente podríamos hacer una serie bastante extensa de prédicas sobre estar posicionados, ¿eh? Y yo hoy quiero hablarles acerca de posicionados en una nueva naturaleza, ¿sí? ¿Cuántos saben que desde el momento en que hemos creído en el Señor y porque el Espíritu ha venido a nuestras vidas, tenemos una nueva naturaleza? ¿Cuántos lo saben? Bien. Ahora, algunos podría, capaz que por el dibujito que puse ahí, la fotito, me dice, pastor, qué tétrico, ¿no? Pero no se preocupe porque tiene mucho que ver, ¿eh? No es que lo puse al azar y le quiero dar miedo, ¿no? No, porque justamente de lo que quiero hablar es que para poder posicionarnos en una nueva naturaleza, tenemos que entender que tenemos una vieja naturaleza, ¿sí? Y que a esa vieja naturaleza necesitamos someterla y que sea transformada, ¿sí? Sabe que en la palabra hay algunos términos que nos hablan de un gran problema que tenemos usted y yo, porque lo vamos a tener y lo tenemos. Y algunos de esos problemas o los términos que son el problema y que en algunos son sinónimos y algunos están directamente relacionados, son, ¿sí?, iniquidad, corrupción, deseos de la carne, pecado, concupiscencia, deseos pecaminosos, apetitos de la carne, vieja naturaleza y algunos más quizás que se me hayan escapado, pero que todos remiten a lo mismo. En cierta forma, algunos tienen que ver con algo que son sinónimos y en otros están relacionados. Y es interesante porque cada una de estas cosas nos remite a nuestras vidas, a nuestra naturaleza, a nuestro corazón, en algo que la primera palabrita, iniquidad, resume bastante en su etimología. ¿Cuál es? ¿Sabe que iniquidad significa, por ejemplo, una de las definiciones, lo torcido? ¿Eh? Lo torcido, lo perverso. Y cuando hablamos de lo perverso, no hablamos de un tipo de perversión X. ¿Sabe qué significa perverso? O lo pervertido es lo que perdió el diseño original. Eso significa perverso. Algo que perdió el diseño original. Y todos nosotros fuimos creados por el Señor de tal manera que teníamos una perfección allí en el Edén. Pero por causa de que Satanás, que fue en quien primero se halló iniquidad y que a causa de su orgullo fue desterrado, él en Eva sembró a través de la palabra la semilla de la iniquidad que dio mucho fruto. La semilla de la corrupción, de la perversión, de los deseos de la carne. Cayó lo perfecto que éramos en el Señor, en Adán y Eva, cayó, y lo que nosotros somos hoy no es ni un mínimo porcentaje de lo que el Señor había pensado. En tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu no somos ni un mínimo porcentaje de lo que el Señor había pensado que seamos. Imagínese ese Adán, esa Eva sin pecado,
como Dios los creó. Eran en extremo perfectos. La palabra dice, cuando habla de la creación, que Dios miró todo lo que había creado y que era bueno en gran manera. Y cuando la palabra dice bueno en gran manera, significa que ya no se podía mejorar, ya era lo mejor. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos que entender que lo que ellos eran allá y que por causa del pecado cayeron, nosotros no somos ni un porcentaje pequeño de lo que ellos eran allá. Pero ¿sabe qué? El Señor Jesús vino para traernos de vuelta a ese diseño. Para llevarnos otra vez a ese diseño. Pero, hermanos, díganme si no ha luchado con esto. ¿Cuántos han luchado diciendo, otra vez caí? Otra vez Pero si yo ya esto lo tenía controlado, ¿cómo se me escapó? Si yo ya estos pensamientos no los tenía más y ahora me volvieron otra vez. Si yo esto ya había dejado de hacerlo y otra vez caí y no me di cuenta. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos propuesto en determinada cosa, hábito pecaminoso, ya sea de pensamientos, de palabra, de hecho? ¿Cuántos no nos hemos propuesto? Yo voy a cambiar. Muchos lo dicen así. Yo voy a cambiar, porque ahora estoy en la iglesia, entonces tengo que cambiar. Y te lo propones, y en tus fuerzas, capaz que un tiempito va. Pero resulta que en un momento te das contra la pared y dices, no, otra vez caí. Otra vez lo mismo. Y te sentís frustrado. Te sentís como que sos un indigno de que Dios te bendiga. Porque caíste otra vez. ¿Sabe lo que pasa? Yo le voy a decir por qué. Aparte de todo esto que está ahí como sinónimos o relación entre estas palabras: iniquidad, corrupción, deseos de la carne, pecado, concupiscencia, deseos pecaminosos, apetitos de la carne, vieja naturaleza. Todo eso el Señor dice en Mateo 15, 19 lo siguiente: porque del corazón salen los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo sale del corazón. ¿Sabe qué? Satanás no tiene mucho que hacer cuando en tu corazón esto está y está vivito y está activo. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón, imagínense esto, esta figura, en el corazón es como un panal de abejas, ¿sí? Que están tranquilitas, que yo logré que estén tranquilas. Pero Satanás solamente tiene que venir y pegarle un poquito al panal de abejas para que se alboroten y te empiecen a hacer un lío. ¿Por qué? Porque acá está el problema, hermanos. Acá está el problema. De acá salen las cosas. No es que Satanás te obliga a hacer algo. Satanás solamente él sabe que nosotros que tenemos eso ahí. Y si estás débil en el Señor y si estás luchando con determinado hábito, Satanás solamente tiene que venir a golpear un poquito el panal y ya te genera todo un tema. Porque está en el corazón. Es decir, hermanos, que tu peor enemigo, ¿sabe quién es? ¿Satanás? Tu peor enemigo sos vos mismo. El Hulk que tenés adentro. Tu peor enemigo sos vos mismo. ¿O no me dicen que algunas veces se transforman? Gálatas 5:21 dice el apóstol Pablo: las obras de la carne se manifiestan en
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Acerca de ellas les advierto, como ya antes le he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Las obras de la carne, eso con lo que muchas veces hemos peleado. Estoy seguro que en este listado, muchos, si yo le digo que levanten la mano los que se sienten identificados con alguna de estas cosas, me van a levantar la mano. Pero no le voy a decir porque no quiero exponerlos, ¿sí? Pero dígame si no se siente identificado con alguno de estos. Y dice, no, pero si yo ya esto lo había vencido. Si yo ya esto lo había cambiado, si yo ya con esto no estaba luchando y ahora apareció de nuevo. ¿Por qué? Yo ya había dejado de ver cosas que no tengo que ver y de repente otra vez caí en lo mismo y estoy mirando otra vez. Si yo ya había dejado de mentir, pero otra vez estoy mintiendo. Si yo ya había dejado de tener ira y otra vez caigo en esto. Si yo ya había dejado de ser celoso y otra vez, y así con cada una. ¿Por qué? Yo quiero contarle una historia un poquito para ejemplificar por qué. Juancito, ¿sí? Pásame la otra. Tenía en su patio, un patio muy lindo, un arbolito. Pero un arbolito que llegada la temporada le daba un fruto. Pero ese fruto tiene una cualidad, apestaba. Un fruto horrible, daba muy mal olor. Y Juan cada año iba, agarraba la bolsita, sacaba uno por uno los frutos, los metía en la bolsa, ataba, la tiraba en el tacho de basura y dijo, ya está, me liberé del problema. Pero la siguiente temporada, otra vez el fruto. Y Juan ahí otra vez agarrando la bolsita, va, saca el fruto, quejándose, renegando, pero si yo ya lo había sacado a este fruto. Y lo mete en la bolsita, otra vez lo ata, lo tira a la basura y lo espera. La siguiente, por favor. ¿Sí? Ahí lo vamos a ver a Juancito levantando los frutos. Y cada temporada, Juan dice otra vez. ¿Por qué se daba cuenta? Porque el fruto se manifestaba, empezaba a dar olor. Olor que no le gustaba, que no lo quería. Un olor muy feo. Y cada año Juan sacando el fruto, sacando el fruto, sacando el fruto. Un día a Juan se le prende un poquito la lámpara y dice, si yo no quiero este fruto, voy a tener que hacer algo. Así que lo tala. Siguiente. ¿Sí? Siguiente. Siguiente. Ahí está. Lo tala. Listo. Eliminamos el fruto. Dijo, eliminamos acá, ya no va a pasar más nada. El tema es que al tiempito, otra vez, otra. Y siguiente, al tiempito, otra vez. Y los frutos de vuelta. Y el mal olor. Y otra vez ir a sacar el fruto. Con esto, mis hermanos, les quiero decir algo. Que muchas veces hemos hecho eso nosotros. Que queremos que nuestra vida no dé determinado fruto. Lo sacamos, porque hemos cometido algún pecado reiterativo que va en base a los hábitos pecaminosos que tengamos. Y vos decís, no, pero otra vez me salió este fruto, lo saco, pido perdón, hago ayuno, me limpio, voy a la iglesia, me consagro más. Pero al tiempo, a la temporada siguiente, otra vez estás peleando con el mismo pecado, con el mismo fruto.
Y vos decís, pero si yo ya lo entregué, ya me oraron, ya me ungieron, Y otra vez está acá este fruto. Otra vez estoy peleando con este fruto. Y vos sabés que está mal y te arrepentís. ¿Por qué? Porque nosotros los hijos de Dios nos arrepentimos del pecado, ¿o no? Nos arrepentimos, pero el fruto sigue saliendo. El Señor Jesús dijo en Mateo 7:16, ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos, ni higo de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. O sea, lo que el Señor Jesús está diciendo acá es que esto es una cuestión de una naturaleza. Si vos tenés un árbol malo, va a dar fruto malo. Si vos tenés un árbol bueno, va a dar fruto bueno. No esperes dar fruto bueno cuando estás peleando con un árbol, una raíz que es mala. Y tampoco vas a dar fruto malo si tu raíz es buena. Entonces es una cuestión de naturalezas. De naturalezas. Santiago lo decía de esta manera. Perdón, bueno, un poquito. El fruto no es el problema. El fruto no es el problema. El que te hayas mandado una y ya se ve, no es eso el problema. El problema es de dónde viene eso. Y saben que nos encontramos con muchos hermanos, con muchos cristianos, buena gente, pero luchan. Y, pastor, otra vez me la mandé. Bueno, hermano, vamos a orar. Dios ya te perdonó. Sácate la culpa de encima, porque la culpa la maneja el diablo. Arrepentite y el Señor te va a perdonar, bla, bla, bla. Pero después, al tiempito, pastor, otra vez me la mandé. Entonces yo, ¿qué gano? ¿Qué gano con simplemente tratar el fruto? Si la raíz es otra cosa. ¿Cuántos me siguen? ¿Sí? La raíz es el problema, no el fruto. Siempre estamos tratando el fruto. Estamos como Juan, agarrando el fruto, echándolo a una bolsa, tirándolo a la basura y esperando que no pase más nada. Pero mientras no hagamos nada con el árbol, el fruto va a seguir saliendo. Porque es una cuestión de naturaleza. Y eso está muy claramente dicho. Por eso le dije todas esas palabras al inicio que nos hablan en toda la Escritura de ese problema que tenemos todos. Todos. Santiago pone otro ejemplo para hablar de lo mismo. Dice en Santiago 1, 13 al 15, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia le hace ahí iniquidad, le hace corrupción, le hace malos deseos, hábitos pecaminosos, naturaleza caída. Concupiscencia significa todo eso. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Entonces Santiago lo que está hablando acá es que acá se produce una gestación. Siguiente diapo. Santiago dice, tentación, más concupiscencia. Por favor, siguiente. Pecado. Y el pecado, muerte. Esta es la ecuación que Santiago dice que todos nosotros podemos luchar. Tentación,
que esa la provee el enemigo, generalmente. Concupiscencia, que es nuestro corazón, nuestra carne, que cuando se juntan se genera o se produce una gestación. Y cuando hay una gestación de pecado, en algún momento nace, como nacería un bebé. Y cuando nace, hay muerte. El problema, mis hermanos, es que a veces pensamos que caemos en el pecado. Y nadie cae en el pecado. Hay una gestación. Hoy miraste algo. Tu concupiscencia se encendió. Se ligó. Y de acá a un tiempo nace algo. Y vos decís, no, pero ¿cómo fue si yo no? Se gestó. Se gestó. ¿Sabe por qué acá hay? Esto quiero que entiendan eso. Jesús no pecó. Fue tentado, ¿verdad? No pecó. Y esta ecuación se rompió. ¿Saben por qué? Porque en Jesús la concupiscencia no estaba. Por eso pudo resistir. Por eso que Él pudo mantenerse sin pecado hasta la cruz. Porque en Él no estaba esa parte que nosotros sí la tenemos gracias a Adán y a Eva. Entonces, ¿cómo trato el problema? ¿Qué hago? Ya me convertí, ya soy cristiano. ¿Cómo resuelvo esta situación? Mire, Pablo dice algo muy interesante, que quizás muchas veces hemos recurrido a algo así, directa o indirectamente. Colosenses 2:20 al 23 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Mirá, andate de rodillas hasta Luján, pero eso no te va a cambiar tu naturaleza. Latigate, que te agarren a latigazos y que tu cuerpo se desarme. Y puede sonar muy bonito, puede sonar muy religioso, puede sonar muy espiritual, pero dice, no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Los vas a seguir teniendo. Ese fue el gran problema de los monjes en la Edad Media, cuando se generaron los conventos, que se querían apartar del mundo porque le echaban la culpa al ambiente, le echaban la culpa al entorno, a la sociedad. No me rompan otra ahí. Le echaban la culpa a todo eso. Entonces dijeron, si nosotros nos salimos de acá y nos recluimos, si nos encerramos y llevamos una vida totalmente apartada de allá, no vamos a pecar. ¿Y saben cuál era el problema? Que seguían pecando. Porque el problema no es dónde estás. El problema es la naturaleza de tu corazón. Te podés ir a una montaña pensando que apartado del mundo no vas a pecar más, y allá te aseguro que vas a pecar. Porque el problema no está en el entorno, el problema está en tu corazón, en nuestro corazón. Todos somos pecadores. Todos, ¿verdad? Amén, dice. Hermanos, podemos hacer un montón de esfuerzos. Pueden verse muy lindos, pueden verse muy espirituales,
pueden verse como que la gente dice, wow, mira lo que hace. Pero si ese esfuerzo no tiene nada que ver con una comunión directa con el Espíritu Santo, no te va a ayudar en nada. No te va a ayudar en nada. Entonces, ¿puedo hacer algo? Sí, por supuesto, si no, no tendría sentido estar hablando de esto, porque hemos creído, y porque hemos creído algo ha pasado en nosotros. Dios no nos ha dejado con las manos vacías y sin ayuda en cuanto a esto. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Nótese aquí que no está diciendo que no peca, sino que no practica el pecado. Porque Juan mismo dice después, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Ahora, hermanos, ¿qué quiere decir acá Juan? Que el que practica el pecado, ¿sí? Una cosa es practicar el pecado y otra cosa es pecar. Pecamos involuntariamente o voluntariamente, como sea, pero el que es hijo de Dios se arrepiente inmediatamente, siente el dolor de haberle fallado a Dios, siente que, bueno, que tiene que ir a pedir perdón, que tiene que ser lavado, que tiene que ser otra vez purificado. En cambio, practicar el pecado es cometerlo sin tener ningún temor de Dios. Practicar el pecado es hacerlo y que explote el mundo. Y hay muchas personas, o sea, sin Dios el mundo piensa así, practica el pecado. Pero el que es hijo de Dios no lo practica, peca, pero no lo practica. Peca y se arrepiente, le duele, no quiere fallarle a Dios. Y dice acá, el que ha nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. En otras palabras, porque en aquel entonces no tenía los términos que tenemos nosotros, lo que está diciendo Juan es que ahora el ADN de Dios está en nosotros. Hay una nueva naturaleza. Hay algo nuevo si has recibido al Señor en tu vida, si el Espíritu Santo vino a tu vida, hay algo nuevo en tu vida, una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza que que se remite a la naturaleza del Padre. Y en el Padre no hay pecado, en el Padre hay santidad, en el Padre hay un montón de cosas y nuestra naturaleza ahora es la de Él. El tema es que tenemos la naturaleza de Él, pero también luchamos con la naturaleza que ya teníamos, la naturaleza pecaminosa. Tenemos la naturaleza de un hijo de Dios y tenemos la naturaleza de un hijo de Adán. Y estas dos chocan. Pablo lo dice, no dice esto ahí, chicos, en Gálatas, así más adelante, pero ahora lo leo, sí. Colosenses 3, del 9 a 10 dice, no se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento. En nosotros comenzó, al estar estas dos naturalezas, a haber una lucha interna. Y en esa lucha interna, lo que el Señor quiere es que nos vayamos revistiendo de un nuevo hombre, una nueva persona, conforme a la de un hijo de Dios. Ahí está el gran desafío. Que cada día nos parezcamos más a un hijo de Dios, es decir, al Señor Jesús. Tu naturaleza carnal lucha con tu naturaleza espiritual. Tu naturaleza humana lucha con tu naturaleza divina. Por eso es que si tu naturaleza humana todavía está muy fuerte, no ha sido controlada en el espíritu,
va a seguir dando frutos podridos. Va a seguir dando frutos que vas a tener que sacar temporada a temporada. Si yo antes ya peleé con esto, ya lo vencí, ¿y por qué volvió a salir? Porque hay una naturaleza que todavía no está siendo subyugada. Pablo dice en Gálatas 5, 16, 17, digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Hay una lucha interna. ¿Cuántos tienen lucha interna? Los que no tienen esa lucha, por favor, díganos cómo hacen. ¿Qué? Pase la receta, sí. Porque todos tenemos esta lucha. Y el tema es, como muchas veces decimos, que a quien más alimentes es quien va a subyugar a la otra naturaleza. Si tu naturaleza divina es fuerte, porque mantenés un contacto en el espíritu, porque ayunás, porque orás, porque lees la palabra, porque te congregás, porque haces todo lo que el Señor te dice y tu naturaleza se comienza a desarrollar y a crecer y a madurar, vas a subyugar esa naturaleza carnal humana. Y entonces vas a ir venciendo. Sería bueno, como algunos dicen, poder arrancar esa naturaleza. Pero le tengo una noticia, no se puede. La vas a tener hasta el último día que te vayas de este mundo. Entonces vas a tener una lucha. Y depende de a quién le des más de comer, es quien va a ganar la batalla. Si constantemente estás metiendo en tu cabeza lo que este mundo te ofrece, porque quiero decirle una cosa, Satanás estableció un sistema que es un sistema de pecado. Es un sistema para mantener en el pecado a las personas y para hacer caer en el pecado a los cristianos. Entonces, todo lo que metas acá, tenés que tener mucho cuidado, porque si no lo filtras, eso baja al corazón y agita el corazón en aquello que sos débil. Y cuando acá se agita, se transforma en acciones, en obras. Y vos decís, pues yo no lo quería hacer, sí, pero ¿cómo contenés acá cuando se agita? Tenías problemas con la inmoralidad, metiste algo acá, se empezó a agitar acá y se encendió algo que no lo pudiste detener. Y hasta que no lo consumaste, no paró. Metiste chusmerío acá y acá se encendió algo y se empezó a agitar, agitar, agitar y hasta que no se lo compartiste para orar a otra persona, no paró. ¿Sí? Guarda con lo que nosotros metemos acá, porque agita acá. Y si agita acá, puede dar algo que no querés que salga, pero va a salir. Va a salir. ¿Por qué va a salir? Porque estás alimentando carne. Porque estás alimentando concupiscencia, corrupción, iniquidad. Estás alimentando algo de tu naturaleza caída. Y lo que nosotros tenemos que hacer para poder subyugar esa naturaleza caída es alimentar espíritu. Mucha palabra, oración, comunión con el Señor, adoración, búsqueda.
Congregate, no dejes de congregarte, porque cuando estamos congregados nos fortalecemos entre nosotros. Estudia la palabra. No te quedes con lo que el domingo dice el pastor solamente. Conectate al Espíritu. Escuchar la voz del Espíritu. A quien más alimentes, más va a triunfar. Si yo le dijera, conozco un cristiano, es una persona que hace lo que, si vos le pedís algo, lo va a hacer. Es súper amoroso y nunca te lo va a cobrar. Vive feliz. Tiene una felicidad que aunque le pasen cosas, no, el tipo anda feliz igual. Tiene una paz y vos te sentás al lado de él y te provoca una paz. Querés estar ahí. No se indigna por nada, ni se pone mal, no se queja, tiene una paciencia. Es bueno, una persona buena. No le encontrás maldad, malicia en ninguna forma. Siempre ayuda a las personas. Tiene una fe, cree en el Señor de una manera, está comprometido con el Señor de una manera. Tiene control de sí mismo, de lo que dice, de lo que hace. No se dobla, no se quiebra, es una persona firme. Si yo te digo que conozco un cristiano así, ¿te gustaría conocerlo? Bueno, todo lo que te mencioné es fruto del Espíritu Santo. Y ahí es donde vemos si hay una persona que verdaderamente es un hijo de Dios maduro y que está ganando sus batallas diarias, que está ganando las batallas sobre la carne, que su espíritu es el que se está desarrollando. Tiene amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Tiene todo esto desarrollado y te gusta, vos querés contar con un hombre así, con una mujer así. Y qué bueno sería una iglesia así, que gana sobre la carne. Una iglesia donde el pecado ya ha perdido la batalla, porque está ganando el Espíritu. Quiero citar algunas palabras porque el apóstol Pablo nos presenta esta situación. Y la presenta en su propia vida. Y él dice así, se lo voy a leer en RBC, dice, no entiendo qué me pasa. A ver, ¿cuántos de ustedes han dicho alguna vez, no entiendo qué me pasa? No entiendo qué me pasa. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, lo que no quiero hacer. Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena, de modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado, y lee hacia ahí concupiscencia, iniquidad, corrupción, naturaleza caída, ¿no? El pecado que habita en mí es el que hace. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien. ¿Por qué a los nenes le tenemos que enseñar a hacer el bien y no el mal? Porque ya viene con ellos el mal. Aprenden solitos, se lo desarrollan solitos. En cambio, sí hay que enseñarle a hacer el bien. Y a las personas, a todas, hay que enseñarles a hacer el bien, no el mal. El mal le sale solito. En mi naturaleza dice, no habita el bien. Porque el desear el bien está en mí, pero el no el hacerlo. O sea, yo lo deseo, yo quiero hacer cosas buenas, pero no me sale. ¿Por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero?
Siempre es como que se te chocan los pensamientos, ¿no? Como estoy queriendo hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. ¿Cómo llegué a eso? Si yo quería hacer algo bueno y terminé haciendo algo malo, ¿cómo llegué a eso? Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Hermanos, hay una ley en tus miembros, dice Pablo en otras versiones. Hay una ley en nuestros miembros, que queriendo hacer lo bueno, terminamos haciendo lo malo. La ley de que la maldad está en nosotros. Y Pablo termina allí el versículo, unos versículos más adelante, dice: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Quizás en algún momento Pablo se cansó de luchar, Como muchos de nosotros quizás se hayan cansado de pelear contra lo mismo de siempre. Ahora, qué bueno es que Pablo no paró de escribir. Y qué bueno que después nos dejó el capítulo 8, donde dice la solución y la clave de todo esto para poder vencer. En Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermano, acá hay una cuestión de legalidad. Toda ley se rompe con otra ley. Si yo me quedo sujeto a una ley solamente, por ejemplo la del pecado, no se puede romper eso si no se levanta una ley nueva que me ayude a romper esa ley vieja. ¿Vieron cómo cuando Asuero había firmado la ley para matar a los judíos? Él dijo: yo no puedo romper esto porque ya lo firmé y encima con el sello real, pero hagamos otra ley. Dios dice: hay una ley en tus miembros, pero yo te voy a dar otra ley para vencer esa. Porque Dios en muchas cosas funciona así. Una ley rompiendo otra ley. Esto hasta en lo físico está. Por ejemplo, la ley de gravedad, que nos mantiene sujetos pegaditos al piso. Pero la ley de gravedad se puede romper con otra ley, que se llama la ley de la aerodinámica, ¿no? Toda ley se rompe con otra ley. Y acá Dios dice que hay una ley en nosotros, pero que esa ley en nosotros se rompe únicamente con otra ley, que es la ley del Espíritu. La ley del Espíritu. Tu carne, la ley que está en tu carne, va a ser rota con la ley del Espíritu en tu vida. Entonces, lo que tenemos que desarrollar, mis hermanos, en nuestra comunión con el Espíritu Santo, en nuestra entrega al Espíritu, es llenura en el Espíritu. Todo eso va a hacer que se rompa la ley de la carne, y aquello con lo cual has peleado tantas veces, aquello con lo cual has luchado y muchas veces te has frustrado, va a ser vencido por el poder de la ley del Espíritu. Dios no te ha dejado solo. Te ha dado el poder del Espíritu en tu vida. El mismo apóstol Pablo en el libro de Efesios dice que él quería que conozcamos varias cosas, y entre esas cosas dice la supereminente potencia de su poder, el cual levantó a Cristo de entre los muertos. Si ese poder está en tu vida, hermanos, te voy a decir una cosa: que no vas a poder vencer. Por lo tanto, no te entregues, no te rindas al pecado, no pienses que no vas a ganarla, no te entregues como diciendo ya está, fue. No, porque el Señor te ha dado un poder para vencer. No hay adicciones, no hay hábitos pecaminosos, no hay conductas que no puedan ser vencidas por el poder del Espíritu Santo en tu vida. Hay una nueva naturaleza que Dios te ha dado, y te la dio cuando vos creíste, cuando el Espíritu vino a tu vida. Esa ley va a romper esa otra ley con la cual has luchado tanto.
Romanos 8:5 dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Y acá está diciendo que nosotros tenemos que tener un enfoque, dónde tengo que poner mi mirada, mi atención, toda mi vida. Quiero que pienses en qué cosas pensás más en el día. ¿Cuáles son las cosas que ocupan tu mente el mayor tiempo de tu día? ¿Son cosas espirituales o son cosas pecaminosas? Si son cosas pecaminosas, entonces no te sorprendas que el fruto es malo. Ahora, si son cosas que tu mente está constantemente pensando en las cosas del Espíritu, las que agradan a Dios, entonces te voy a decir una cosa, tu fruto va a ser bueno. Depende en qué estés pensando más durante el día, lo que se va a manifestar en tu vida. Si es más en las cosas de la carne, va a ser pecado, va a ser fruto podrido. Si estás pensando en las cosas del Espíritu, lo que le agrada al Señor constantemente, entregándote y haciéndolo, tu fruto va a ser algo maravilloso. Va a ser un jardín del cual todos van a querer venir a disfrutar. Eso es lo que Dios está esperando de vos. Hermanos, este mensaje yo lo preparé porque muchas veces me encuentro con hermanos que me dicen, pastor, estoy luchando con las mismas cosas de siempre. Y si no te lo dicen, vos lo ves. Vos lo ves. Y yo muchas veces veo que están luchando. No voy y no les digo, no los expongo, pero sé que están luchando con lo mismo de siempre. ¿Por qué? Una maldición, una atadura, y puede ser, ¿por qué? Porque saben que a través de la iniquidad, a través de la corrupción, de la naturaleza caída, del pecado manifiesto, le damos entrada al enemigo. Y el enemigo te ata y te va a mantener atado a esas conductas hasta que no te arrepientas y hasta que no decidas comenzar un camino, un proceso de crecimiento en el Señor. Pero un proceso de crecimiento comprometido, responsable. Hermanos, quiero decirles algo, y a los que están luchando así, no es magia. A veces creemos que porque el pastor me ore o porque alguno del equipo me ore, ya está, mañana, pum, para arriba. No, mañana ¿sabe qué va a pasar? Vas a tener la misma lucha otra vez. Porque lo que nosotros hacemos acá es ministrar tu vida, sí, y estamos totalmente habilitados y conscientes que Dios opera a través de eso, pero no podemos cambiar tu corazón. No podemos cambiar tu corazón. Podemos impartir sobre tu vida, vida del Espíritu. Podemos declarar sobre tu vida palabras y profecías, pero no podemos cambiar tu corazón. Esa es tu tarea. Esa va a ser tu lucha. Y va a ser tu lucha de posicionarte en una identidad de Adán o posicionarte en una identidad de hijo de Dios. ¿Dónde te vas a posicionar? Si te vas a posicionar en una identidad de Adán, yo te digo desde ya, vas a seguir cayendo. Pero si deliberadamente te posicionás en una identidad de hijo de Dios, como dice la Escritura, donde el fruto del Espíritu transforma tu ser, donde hay un trato del Espíritu porque estás conectado a Él, entonces te puedo asegurar que tu vida va a ser una victoria. Voy a pedirle a los muchachos a que vayan pasando.
Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Wow. El Señor no nos deja solos. El Señor quiere que tengas victorias. El Señor quiere que dejes de pelear con eso que todos los días te tira al piso, te gana los rounds. Hoy es día de decirle a tu carne, carne, basta. Basta. Voy a seguir luchando, no sé cuántos rounds me vas a tirar de vuelta, pero me voy a seguir parando, me voy a volver un Rocky. Hasta vencer. Porque hoy, hermanos, hoy tenés que declarar que te vas a poner en un proceso de crecimiento. Proceso. No esperes que el proceso se dé de un día para el otro. El proceso de crecimiento es un día a día, ir avanzando poco a poco hasta que en un momento ya te das cuenta que ya no te vence fácil. Y en un día ya no te vence. Y cada día menos cosas vas a tener con que luchar. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo, dice el poder de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Si ese poder opera en tu vida, hermano, ¿qué no vas a poder vencer? Quiero terminar con esta adicción. Busca el poder del Espíritu porque ahí está la clave. Quiero vencer este hábito que me trae y produce fruto podrido cada temporada. Busca el poder del Espíritu porque ahí está la clave. Debemos entonces posicionarnos en nuestra nueva naturaleza. Hermano, decile no a tu vieja naturaleza. Comenzá a identificarte con tu nueva naturaleza. Lo que eras antes de conocer a Cristo, lo que eras antes de tu nuevo nacimiento, ya fue, no existe más. Ya el Señor se olvidó de eso. Ya no te sientas culpable, porque muchos se frustran de pelear y perder, pero pelean en sus fuerzas. Comenzá a buscar el poder de aquel que levantó a Cristo de entre los muertos, y Él va a vivificar tu cuerpo mortal y te va a dar poder de victoria. Y vas a ver cómo esas batallas que antes perdías, ahora las ganas. Ahora las ganas. Póngase de pie, vamos a orar. Señor amado, en el nombre de Jesús, Dios santo, Dios poderoso, nos acercamos, Señor, en este día a tu presencia y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, papá, porque somos desafiados a perseverar hacia identificarnos con esta nueva naturaleza que nos diste. Éramos pecadores. Ahora somos hijos que a veces pecamos. Éramos
maldición, ahora somos bendición. Éramos esclavos del pecado y hacíamos todo lo que nos decía que hagamos. Ahora somos libres en ti. Señor, sigue trabajando nuestro corazón, nuestra vida, y llévanos más y más en transformación, más y más de gloria en gloria, a hacer lo que tenemos que ser en ti. Hombres y mujeres de nueva naturaleza, de naturaleza de lo alto, del cielo, en quienes se manifiesta el ADN del Padre, quienes ganan las batallas contra la carne. Espíritu Santo, ven, Señor, sobre nosotros. Llena nuestro corazón, nuestra vida, transfórmanos. Ahí donde estás, cerra tus ojos y quiero que entregues al Espíritu esa lucha que has tenido. Vos sabés cuál es, porque es personal, porque es íntima, porque es la que te da vergüenza. Pero entregásela en este momento. Entregásela al Señor. Y ya no pelees más en tus fuerzas. Hoy charla con el Señor, tener una conversación con Él y decirle: Señor, no quiero pelearla más solo. Dame tu poder. Dame tu poder, transformar mi mente, mi corazón. Dame tu poder de victoria. Tu poder en mí.